Ok, algo que también es muy importante es que tampoco podíamos hacer eso con otros países. El hecho de que no se aplicara derecho extranjero en México y que se le aplicara la ley mexicana a todos los que estaban en el país, pues muchas veces no podía ser justa. En cambio hoy, pues la verdad es que sí exige de los jueces, exige de los abogados, porque también eso es muy importante. Ustedes como abogados nuevos, como próximos, pues también tienen que conocer este tipo de maquinaria y entonces la verdad es que lo que se busca con la implementación de las reformas de 1988 es obtener resultados más justos. El único problema es que nuestros jueces, a mí me ha tocado infinidad, muchas veces teníamos unos asuntos mercantiles con empresas de Estados Unidos y uno decía, ay, lo voy a meter en el juzgado de distrito porque pues esos cuates, si conocen de amparo, pues conocen muy bien de derecho. Déjenme decirle que es la peor tontería que uno puede hacer, porque estos señores, para no ver un asunto tan complicado, y ustedes me van a decir, oiga, pero si ven cosas más complicadas en el amparo, pues sí, pero la verdad es que yo no sé por qué se le sigue dando la competencia concurrente a los juzgados de distrito, si a final de cuentas está más que claro que no tienen la mínima intención de estudiar. Y la verdad es que es un problema terrible. Pero a mí me pasó 2 o 3 veces, los juzgados de distrito se salieron por la tangente, pusieron cualquier excusa, alegaron incompetencia para no conocer un caso de derecho internacional privado. En cambio, es mi experiencia, ¿eh? No, o sea, yo tampoco les voy a decir, es que tienen que hacerlo como yo digo. No, en mi experiencia, llega a tener un poco más de recepción el juez de primera instancia, el juez del Distrito Federal o quizá el del Estado de México que un juez de distrito, ¿eh? Y aunque sea un asunto que puede ser muy importante, pues la verdad es que ya estoy muy ciscado con los juzgados de distrito. Yo la verdad les diría, mejor métanlos en un juzgado civil de primera instancia y si ellos son más receptivos a tratar de aplicar el sistema conflictual a los que están en juzgado de distrito y su alegación siempre es la misma, ¿eh? Es que tenemos un montón de trabajo, no nos damos abasto. Pero pues por favor, o sea, pues es el mismo derecho para todos. Yo no entendería por qué para unas personas esto puede ser muy interesante y para otras mejor me lo quito porque tengo mucho trabajo. Entre comillas, porque trabajo siempre va a haber en los juzgados del Distrito Federal, siempre hay un montón de chamba. Entonces, pues terriblemente tengo que decirlo, cuando traté de meter juicios de derecho internacional privado en juzgados de distrito, los juzgados de distrito y ni siquiera el juez, ¿eh? Los secretarios de acuerdo tratan de votarlos lo más rápido posible, porque para ellos es una pérdida de tiempo espantoso, porque no les gusta estudiar, porque no les gusta prepararse, y entonces uno se pregunta, ¿y entonces cómo llegaste ahí, mano? Pero bueno, desgraciadamente esa es mi experiencia, ojalá y ya pudiéramos pensar que en este momento ya hay cambios en ese sentido. Pero bueno, a final de cuentas, esa es la situación. Me voy a mi presentación, que es esta, comparto y, a ver, tengo que hacerle clic aquí y a ver si ahora sí, ahora sí. Y entonces tenemos esto de las reformas de 1988, donde se aplican lo que es el derecho extranjero. Para terminar con la unidad, tenemos la tendencia autónoma, en la cual pues tenemos un trípode para poder establecer la tendencia autónoma. La tendencia autónoma busca una posición autónoma del derecho internacional privado dentro del marco general del derecho. Esta posición autónoma quiere decir que no dependa del civil, del mercantil o del procesal. O sea, hablar de derecho internacional privado es hablar de un derecho similar a lo que es el derecho mercantil, similar a lo que es el derecho civil, similar a lo que es el derecho procesal. O sea, tiene una posición autónoma dentro del marco general del derecho. Para poder fundar esa posición autónoma, se tiene que partir del derecho comparado, porque a final de cuentas tenemos que aprender a comparar el derecho, y del derecho positivo, es decir, el derecho que tienes ya establecido y ya legislado. Tratar de hacer esa amalgama.
ver lo que se compara en otros países con la figura y aplicar el derecho que tenemos en nuestro país. Hacer esa amalgama significa tender a una tendencia autónoma. Y por último, propender a un equilibrio entre nacionalismos e internacionalismos. Es decir, que no pese más el internacionalismo, pero que tampoco pese más el nacionalismo. Tratar un equilibrio. Habrá cosas que se puedan arreglar con leyes internas, qué bueno, pero también habrá cosas en las cuales hay que checar el derecho internacional. Pero esa propensión a los nacionalismos y a los internacionalismos tiene que estar equilibrada, de tal manera que solamente así podremos entender lo que es la tendencia autónoma y el marco conceptual del sistema conflictual tradicional respecto a las cosas que vamos a ver a continuación. Nosotros hablamos de tres aspectos. Primero íbamos a hablar de los precursores y después íbamos a hablar de los autores. Entre los precursores tenemos a Ravel, que este ya lo vimos en Derecho Internacional Público, pero que él es también un especialista en Derecho Internacional Privado. Ravel nos habla de la independencia de las normas conflictuales. Él decía, hay normas de fondo, hay normas de forma y hay normas conflictuales. Las normas conflictuales, no me las confundas, no son derecho de fondo disfrazado, ni son derecho de forma disfrazado. La categoría norma conflictual tiene que ser manejada dentro de una situación especial. Y como esta situación especial es regular los puntos de contacto y los posibles derechos aplicables a un caso en concreto, debe de tener independencia la norma conflictual. Decía, la norma conflictual coordina la aplicación de dos órdenes jurídicos distintos. Pues sí, ¿por qué? Porque la idea de la norma conflictual es que su independencia deriva en tratar de coordinar ambos derechos, el derecho originario del acto y el derecho que está tratando de resolver el problema que se le plantea. Por eso habla de una división de las normas conflictuales. Hay normas conflictuales que tienen muchas características especiales y también hay la situación de la calificación. Es decir, la norma conflictual no nada más existe por existir, sino que también es necesario llegar a interpretarla. Y al llegar a interpretarla, entonces tendríamos la posibilidad de darle una connotación distinta a la norma conflictual. En la caso de la división de la norma conflictual, ya nada más para puntualizar, a diferencia de lo que es el derecho de fondo, que como dijimos es un poquito directo, pues aquí la situación está en que tiene un primer presupuesto. El primer presupuesto es determinar cuál es el punto de contacto y el segundo presupuesto es enviarte al derecho aplicable. Así divide la norma jurídica Ravel. Wengler, que es otro autor de Derecho Internacional Privado, habla de que para poder aplicar el derecho internacional privado es necesario acudir al derecho comparado. ¿Por qué? Porque lo mejor que se puede hacer para hacer un derecho más elástico, más, digamos, que se pueda ajustar más a las cuestiones de vida, pues es unificar las instituciones jurídicas. Y solamente comparando lo que ocurre en un derecho con lo que ocurre en el otro, podremos tener bajo estas condiciones una visión más completa de lo que es el derecho internacional privado. Por último, Petros Vallindas, que aunque su nombre pues se desprende como que es griego, es un autor francés. Lo que nos dice es que no debe prevalecer los derechos internos ni el derecho extranjero. Hay que acudir necesariamente a ese equilibrio que estuvimos comentando al inicio. El objeto del derecho internacional privado es regular la vida internacional de los individuos. Yo no creo que sea en verdad la vida internacional de los individuos, sino sería la actividad de los individuos que necesariamente rebasa el ámbito estatal y que, pues tal vez Ballindas nunca lo vio así, pero hoy lo vemos. Una persona puede estar en su casa y tener una multiplicidad de actos jurídicos que se deben de regir por diversos derechos. ¿Por qué? Porque el correo electrónico, que es el más simple que hay, pues está aquí en nuestras computadoras. Y como está aquí en nuestras computadoras, pues es necesario
que una persona llegue a poder manejar un derecho comparado, un derecho internacional privado para aplicarle la justicia a un acto jurídico. Por lo tanto, según Vallindas, deben buscarse nuevas formas de lograr el objeto. ¿Y cuál es el objeto? Regular esta vida internacional de los individuos. Dicho de otra manera, cuando la vida de un individuo sobrepasa el ámbito nacional y se vuelve un conflicto con otro Estado. Eso es lo que nos dicen los tres precursores, que es más o menos la idea que se plantea en el inicio con lo que persigue la tendencia autónoma. Pero, por ejemplo, tenemos los autores de la tendencia autónoma y, por ejemplo, tenemos a Jacques Maury. Jacques Maury habla de la coordinación de derechos. La norma conflictual, más que regular algo, coordina derechos. Y dice, el derecho internacional privado se nutre de derecho interno, pero también se nutre de derecho internacional. Hay que buscar esa coordinación entre el derecho interno y el derecho internacional para buscar una solución. Ahora bien, no importa el origen del problema, lo que debe de existir es que se pueda resolver. Es decir, un derecho que no importa si es con el derecho extranjero o si es con el derecho internacional o si es con el derecho interno. Soluciona un problema que se genera por la actividad internacional de un individuo, entonces ese derecho cumple su función. Henri Battifol, maestro Battifol de la Sorbona de París y que fue profesor del maestro Pérez Nieto, nos dice que el derecho internacional privado no es exclusivo del derecho interno. Debe de haber coordinación entre derecho interno y derecho internacional para hacer posible la aplicación efectiva de un derecho internacional privado. Y aparte nos dice, para poder lograr esto, hay que buscar la localización objetiva de las relaciones de derecho privado. ¿Y a qué se refiere con esta localización objetiva de relaciones de derecho privado? Pues saber estrictamente qué es lo que se está comprometiendo, cuáles son los puntos de contacto y cuáles son las normas conflictuales que debes de utilizar. Eso es la localización objetiva. De alguna manera nuestro sistema o digamos, nuestro diseño gráfico es muy bueno. ¿Por qué? Porque te puede decir, el punto de contacto está en un individuo, el punto de contacto puede estar en el otro individuo. El punto de contacto puede estar en la relación o en una multiplicidad de situaciones que se desprenden de las cláusulas, pero siempre habrá una relación entre un sujeto, objeto o acto con un derecho determinable o determinado. Y por lo tanto, la localización objetiva de todas las relaciones de derecho privado es lo que te va a dar forzosamente la solución para acudir a la norma conflictual y de que la norma conflictual te mande o te reenvíe al derecho aplicable. Carrillo Salcedo, que es español, nos dice, no se debe acudir solamente al sistema conflictual tradicional para solucionar problemas derivados del derecho internacional privado. Necesariamente hay una multiplicidad de elementos que se pueden aplicar al mismo caso o que se pueden aplicar a los casos de manera concreta. Incluso él habla necesariamente de que hay nuevos sistemas como las normas de aplicación inmediata, que a final de cuentas te resuelven el problema de derecho internacional privado, sí, con cuestiones de orden público, sí, de alguna manera que no es lo que tú pensabas, pero que te lo está resolviendo de una u de otra forma. Por lo tanto, también enfatiza la mecánica del sistema conflictual tradicional. Yo en la siguiente unidad voy a aplicarles o voy a darles un método que lo maneja Pérez Nieto, que yo lo sistematicé vamos, lo explico con manzanitas y peritas, pero técnicamente es una mecánica y la mecánica se tiene que respetar. Por lo tanto, digamos que es una visión de cómo se deben de aplicar los sistemas conflictuales a un caso jurídico real. Y eso les puede dar una solución sobre cómo debemos de hacer el análisis de los casos de derecho internacional privado. Pero él hace énfasis en que hay que respetar esa mecánica. Bueno, pues vamos a ver si les resulta fácil de asimilar esta mecánica. Y por último, Goldschmidt, Werner Goldschmidt,
que muchos podrían decir es alemán, no, es argentino. Y Wernher Goldschmidt establece que los problemas del derecho internacional privado deben analizarse con una triple perspectiva. La perspectiva triple que establece Goldschmidt es que debe de haber un enfoque sociológico desde el punto de vista de que los conflictos de leyes son fenómenos que se dan por la interrelación de los seres humanos. O sea, mientras hay un ser humano, va a haber la necesidad de encontrarle un problema porque es un problema sociológico al movimiento de los seres humanos. Hay un enfoque morfológico. Es una situación que se da con la vida diaria. Nadie lo planea, nadie lo piensa, pero a final de cuentas la vida diaria te lo da. Y entonces ese enfoque morfológico, que es tratar de darle una solución al caso, pues choca con el enfoque axiológico diquelógico. ¿Cuál es el enfoque axiológico o diquelógico? Bueno, que tienes que resolver el problema con la mayor justicia posible. Yo les he comentado, no es justo que si yo tengo la posibilidad de adquirir un derecho en el cual me puedo ganar 10 millones de dólares, no es justo que lo pierda nada más porque me moví de lugar o estoy en otro país. La idea es que si yo tengo derecho a esos 10 millones de dólares, los tengo que poder reclamar en cualquier parte. No importa si es un derecho distinto, no importa si es un derecho, yo los puedo reclamar, porque eso es una situación de justicia. Y entonces el enfoque diquelógico o axiológico significa que hay que buscar entre la aplicación de estas normas conflictuales o de este derecho internacional privado la solución más justa para el individuo. ¿Ok? Aquí está la terminación. Voy a dejar de compartir unos momentitos. ¿Ok? Y pues ahí se terminaría la unidad 7. Así que pues si tienen dudas, a ver que me puedan levantar la manita y hacerme la pregunta. O por el chat, ya saben que en el chat también lo podemos ver. Hay una manita levantada. Ramírez Flores, dígame. Profesor, disculpe, ¿me podría repetir el concepto de puntos de contacto, por favor? Los puntos de contacto es la vinculación que tiene un objeto, personas o actos con un sistema jurídico determinado. Cuando nosotros establecimos, voy a volver a poner la presentación, pero no me acuerdo si en esta no viene. Bueno, déjeme, cuando empecemos la octava, les voy a volver a retomar ese tema para que lo vayan viendo, pero van a ver cómo mi enfoque, mi diagrama es muy batifoliano, o sea, es mucho de enfocarnos en estos puntos de contacto. Pero como definición es la vinculación que tiene personas, actos u objetos con un sistema jurídico determinado. ¿Ok? ¿Está Y, bien? sí, Dígame. y otra duda, ¿también me podría repetir el concepto de normas de aplicación inmediata, por favor? Eso lo vimos en la unidad pasada. Dijimos que las normas de aplicación inmediata son un sistema de normas que por su naturaleza, entendiendo por su naturaleza el orden público, se aplican inmediatamente sin aplicación de ningún recurso y que derogan a cualquier relación jurídica internacional, entendiendo por relación jurídica internacional que tú hayas buscado la evasión de esa norma mediante la aplicación de situaciones de derecho internacional privado, que hayas celebrado el contrato en otro lugar o que lo celebres con otras personas, o sea, te estás tratando de evadirlo. Bueno, la norma de aplicación inmediata es una norma que se aplica directamente por el contenido de orden público que tiene. ¿Ok? Pero esos son temas de tu unidad pasada, así que yo le sugeriría, hay que retomarlo de la unidad pasada, porque pues si no sabe usted eso, pues estamos amolados. Quiere decir que ha pasado de noche por ahí. No, es que quería como confirmarlo para tenerlo bien claro, pero Ok, ya quedó ok. bien, gracias. Perfecto, muy bien, Ramírez. Por acá Teres Camilla me dice, profesor, ¿me podría explicar de nuevo la posrevolución conflictual de Estados Unidos? Pues sí, o sea, Lawrence y Cook en la Universidad de Harvard establecen la revolución conflictual, es decir, no se debe de pensar que el juez
puede ser nada más guiado por los antecedentes jurisprudenciales que Bill y todos los autores de Harvard querían establecer con los restatements. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto, cada caso es diferente. Entonces le tienes que dar facilidad al juez de aplicar incluso criterios que a lo mejor no podría aplicar si dijéramos que hay nada más que hay nada más si usted sigue la indicación de DICE en los restatements. Entonces, pues la verdad es que debería de ser posible la aplicación de otros criterios, de otras normas, de otras soluciones. Eso es la revolución conflictual. Sin embargo, cuando hablamos de la postrevolución conflictual, son autores distintos de Lorenzen y Cook, digamos que más recientes, que empiezan a buscar soluciones distintas en materia de sistema conflictual. Y tan es así que, por ejemplo, dijimos de Curry, que habla ya de las normas de interés gubernamental, que de alguna manera, por el sentido que tiene esa definición, estamos hablando de normas de orden público y por lo tanto estaríamos hablando de situaciones de normas de aplicación inmediata como una derivación del sistema conflictual. O por ejemplo, el de Chetman que estaba hablando precisamente de que la, la aplicación de ciertos criterios que tal vez no son, como lo decía este Bill y los restatement, pues muy apegados a las jurisprudencias, sino es la visión de cuestiones nuevas para poder aplicar normas distintas. En este caso, pues a lo mejor alguna norma que son de naturaleza extranjera. Entonces, ese es el tipo de la posrevolución conflictual. Si quieren, ahí sí podemos ver la presentación. Y entonces, aquí en la posrevolución, que es esta, ahí está, que la hago grande. Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, es que, no, yo quiero esta. Ahí está. Por ejemplo, las reglas de selección de jurisdicción de Kavers, que habla de que se tiene que resolver muy bien en las normas conflictuales cómo se puede asumir la competencia. O por ejemplo, Ehrenheit, de la preponderancia del derecho local, en la cual pues evita o dice que no en todos los casos se debe de aplicar normas extranjeras. Esta es la posrevolución conflictual que sale de Yale, ¿eh? Esto es muy claro y esto es muy importante. Sale de Yale y entonces se convierte en una derivación de los pensamientos de Lorenzen y Cook, que a su vez tienen su origen en Cheshire, en el Reino Unido. Entonces, ahí tenemos la visión, por ejemplo, de Yale para manejar la situación conflictual. Dice, podría mencionar los puntos que menciona en la división de la norma conflictual. Dijimos que generalmente va a venir con un supuesto. El supuesto es, bueno, ante esta circunstancia, lo que va a decir es, se debe de aplicar tal ley. Vamos a irnos con un principio que ustedes conocen, locus regit actum. Dice, para un contrato, la ley del lugar donde se celebró es la que lo rige. Por lo tanto, esa es una norma conflictual, viene establecida en la ley mexicana de una forma, digamos, distinta, pero es el mismo contenido. Aquí lo que te dicen es, si tienes un problema con un acto jurídico, se rige por la ley donde se celebró. Por lo tanto, si se celebró en Colombia, ¿cuál es la ley que tienes que aplicar? La colombiana. Ahí está el sentido de lo que manejaba Ravel en el sentido, en este aspecto de la división. No es como el concepto de norma sustantiva, que como les dije yo en el tema pasado, pues cuando ya se da el concepto, pues te manda directamente a la norma. Aquí no, precisamente por eso
el sistema conflictual es de naturaleza indirecta. Hay que hacer esta participación porque una cosa es la determinación de los puntos de contacto. La norma conflictual te va a decir, si el punto de contacto es este, entonces la ley debe ser esta. Y entonces te manda al derecho aplicable. ¿Ok? Ok, muy bien, Tere. Pues entonces lo tomo en consideración. Dice Yáñez Pimentel, supongo. ¿Cuál es la otra gran tendencia aparte de la territorialista? No, pues son dos, la supranacionalista y la tendencia autónoma. O sea, son tres las que divide el sistema conflictual tradicional. La supranacionalista, la territorialista y la autónoma. Xochitl Alvarado me dice gracias, pero ¿usted me preguntó algo? A ver, Teres Camillas me preguntó. Xochitl, lo de la división. Ok, muy bien. Pues entonces, no sé si ya quedó, que me dice que sí. Ok. Entonces nada más falta usted, Yañez, si me dice que sí o que todavía tiene duda. Ok, muy bien, perfecto. Dice, a ver, otra pregunta. Teres Camillas dice, solo para confirmar, dijo que la lex domicili se limitaba al estado civil, ¿verdad? Bueno, no nada más al estado civil, a la capacidad. La capacidad de un individuo, de acuerdo con la ley del domicilio, pues quiere decir que tienes que aplicarle la ley del lugar donde tiene su domicilio. En México es así, donde puedes aplicar el principio de, no, el juicio de interdicción en la ley en el domicilio donde está la persona interdicta. Entonces en México la lex domicili se limita al estado civil o a la capacidad, las dos cosas. Estado civil y capacidad. ¿Ok? Muy bien. Me contesta, por favor, si ya. Muy bien, perfecto. Ok, pues ese es el sistema conflictual tradicional. Y esto, señores, implicaría que, aunque no lo pensaba que fuéramos a llegar, estamos llegando ya al sistema conflictual tradicional y sus problemas. Así que vamos a irnos, digamos, a la parte práctica del derecho internacional. Antes de que pasemos a la otra página, ¿hay alguna otra pregunta más? Pues parece que no. Todo bien. Ok, pues vámonos con eso. Vamos a volver a compartir, pero ya tengo aquí la presentación, que es esta. Vámonos. Ok, señores, este es el sistema conflictual tradicional con su esquema completo. Obviamente, de aquí sacamos los puntos de contacto nos mandan a la norma conflictual, a la norma conflictual se le interpreta mediante tres escuelas, calificación Lex Fori, calificación Lex Cauce, calificación de método comparativo, y una vez que la tenemos calificada, interpretada, nos manda un derecho aplicable que puede ocasionar dos situaciones, que nos mande al derecho del foro o que nos pueda mandar al derecho de un tercer estado, si no es que se queda aquí. Primero empezamos con los filtros, que es la cuestión previa, que hay que determinar si se le aplica la lex fori o la lex cauce a la cuestión previa. Después tenemos el orden público, que hay que distinguir qué significa en derecho interno y qué significa en derecho internacional privado, y qué es el orden público en las normas de aplicación inmediata. También tenemos que acudir al fraude a la ley. El fraude a la ley va a ser el engaño, el uso engañoso de puntos de contacto para obtener un resultado que no se podría obtener y de ahí la intención fraudulenta. Una vez que determinamos si no hay fraude a la ley, entonces vemos si hay una institución dentro de nuestro derecho. Si hay una institución parecida en nuestro derecho, aplicamos esa. Si no tenemos esa institución, vamos a tener que buscar la más parecida a la figura que estamos viendo del derecho extranjero. Por último, tenemos la aplicación del derecho extranjero, la cual se desprende en problemas teóricos y problemas prácticos. Para los problemas teóricos tenemos dos teorías, la teoría inglesa y la teoría italiana. La teoría italiana se llama también, tiene dos vertientes, la teoría de la nacionalización o la teoría de la legislación. Y una vez que hayamos determinado cuál es el problema teórico resuelto, entonces nos vamos al problema práctico, en los cuales tenemos cuatro vías. La vía de la affidavit, la vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la vía del Instituto de Investigaciones Jurídicas o la vía de experto. Y una vez que hemos logrado eso, pues ya
cumplimos con toda la etapa del sistema conflictual tradicional. Este es el tema 8. Nos vemos en el examen, señores. No es cierto, niños. Vamos a desprenderlo poco a poco. No se crean. Ya estaban infartándose, ¿verdad? No, no, no. Vamos a irnos poco a poco. Pero esta explicación que vimos ahorita es más o menos la explicación que yo esperaría que ustedes hagan cuando ustedes tengan la oportunidad de explicar el sistema conflictual que van a ir. Ya vienen las reclamaciones. No sea así, profe. Ojo. Yo de una carita triste. No, no, tranquilos, vamos a ver poco a poco. Pero bueno, o sea, la idea es que ustedes tengan que manejar esa situación así, así de rápido y así con la visión que les estamos dando. Así que vamos a irnos por partes. Como dijo el descuartizador, vámonos por partes. ¿Ok? Nosotros hablamos de que este es nuestro sentido de lo que es una relación jurídica. Nosotros establecimos que normalmente, no quiere decir que no haya de otra forma, pero normalmente es un acto bilateral en el cual hay una persona que puede ser acreedora deudora, hay otra persona que puede ser acreedora deudora, o pueden ser, digamos, deudores a acreedores. Perdón. Salud. Deudores, gracias. Deudores acreedores recíprocos. Esa es la idea fundamental de una relación jurídica. Este es nuestro concepto básico. El punto de contacto puede estar en esta persona, el punto del contacto puede estar en esta persona, puede estar en la propia relación o puede estar incluso en una cláusula de la propia relación. ¿Ok? A ver, entonces, esa es la explicación que me preguntaba el muchacho de hace rato. Lo bueno es que ya se vacunó. Pues es que el problema es que me siguen dando, lloré poquito. No, el problema es que me siguen dando síntomas. Ayer, no, el sábado me dio otra vez, me dio diarrea y es una situación ahí media complicada. He estado con algunos malos sueños, insomnio. Yo casi nunca sueño y he tenido algunos problemas de salud en ese sentido. Entonces, pues la verdad es que no sé en qué radicará, pero sí me están dando reacciones. Entonces, y dicen que esto, pues o sea, me tengo prohibido beber alcohol en 15 días. Entonces, mi cumpleaños no bebí alcohol y no puedo beber alcohol en 15 días. Entonces, pues tengo que esperarme otros 15 días, bueno, una semana más para ya decir, ay, pues ya me voy a echar un traguito o algo. Entonces, pues está la situación un poquito complicada. Ahora, créanme que hay una situación para mí. Para mí, estos cambios de clima, ayer llovió y nadie hubiera pensado que iba a llover ayer y estuvo muy fresco en la mañana, de tal modo que todos estos cambios de clima a mí me pegan y me pegan mucho. Entonces, pues sí, hay que pensar que no nos va a pasar nada, pero pues ya tengo la vacuna y la vacuna en 6 meses se debilita, tienen que volverme a meter un refuerzo. Y si eso le hablamos de que hay muchos estados de la República, todavía no ponen la otra parte, estamos amolados y ya nos quieren hacer regresar a clases, pues está fatal. Pero bueno, en fin, vamos a olvidarnos de eso. Ok, entonces, para el muchacho que me preguntaba, pues esto es lo que son los puntos de contacto. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Los puntos de contacto, ya dijimos, puede ser esta persona, puede ser esto, puede ser esta persona, puede ser algo, el objeto del contrato, los efectos del contrato, puede ser la justicia del contrato o puede ser la interpretación del contrato y pueden ser puntos de contacto distintos. Aquí la situación es que los puntos de contacto van a determinar una norma conflictual. O sea, por donde quieran verle, el hecho de determinar cuál es el punto de contacto te manda un derecho aplicable. Y eso lo va a determinar precisamente la norma conflictual. La norma conflictual tiene una significación. Por ejemplo, hay normas conflictuales que regulan, ahí es la clasificación
o la triple clasificación de Hans Leval. Hay normas conflictuales que regulan, digamos, las condiciones constitutivas de una relación. Hay otra que regula los efectos de una relación y hay otras que regulan tanto condiciones constitutivas como efectos. Vamos a entenderlo. El locus regit actum significa que los actos se rigen por la ley del lugar donde se celebran. Donde tú lo hiciste, esa es la ley que tienes que aplicar. Entonces, ahí tienes la muestra de que los actos constitutivos de una relación se rigen por la ley determinada por la norma conflictual. Eso también es el artículo 13, fracción cuarta del Código Civil Federal. Ahora bien, los efectos de la relación. Eso también está manejado por la lex loci solutionis o executionis. Es decir, los efectos de los actos jurídicos se deben regir por la ley del lugar donde se tengan que cumplir. Y en ese sentido, también es una disposición que viene en la fracción del artículo 13, si no me recuerdo la fracción sexta, en donde los efectos de los actos jurídicos se deben regir por la ley donde se tengan que cumplir. Por lo tanto, ahí están regulando efectos de los actos, no elementos constitutivos. Y hay uno que maneja los dos. En el Código Civil hay un capítulo que habla, si no mal recuerdo, es el 1391. No soy codiguero, perdonen ustedes, pero creo que es el 1391, en donde habla del testamento hecho en país extranjero. Y dice, si un testamento cumple, aunque hecho en país extranjero, cumple las formalidades del país en el que se dictó, tendrá efectos en México. Se le podrán reconocer efectos en México. Y aquí tenemos, por ejemplo, un caso que es bastante tonto, pero es un caso que yo ideé para la materia, el caso de la aceituna. Resulta ser que yo tengo como mi heredero por testamento llevado ante notario a Alberto Leal. Y de pronto, me voy a Las Vegas a ver, ¿quién está aquí? Ah, pues ahí está, Paola Vargas, ¿no? Y me llevo a Paola y estamos tomando, vamos a Alberto Leal, Paola y yo, y estoy tomando un martini y de pronto cuando voy a comerme la aceituna, Alberto Leal me espanta, así de esas de que no sabes quién te va a pasar por la espalda y Alberto Leal me espanta y me trago la aceituna. Y lo peor del asunto es que la aceituna me empieza a ahogar. Y ahí Paola, pobrecita, tan chiquita, ya está tratando de sacarme la aceituna. Y yo, así desesperado porque no puedo respirar, le hago, agarro una servilleta y pongo en pleno uso de mis facultades mentales, delego todos mis bienes a Paola Vargas Cruz, la cual se encuentre, pues le favorezco con esta herencia por ser muy buena persona conmigo, lo firmo y ¡puf! Me muero. Oye, ¿de veras? Sí, puede pasar. Y ya se me va a acabar el tiempo, así que si se corta, nada más recuerden que empezamos una nueva. A lo mejor me tardo un poquito porque no me la inicia de inmediato, ¿eh? Entonces me muero. Alberto Leal se ve que me muero y de entonces pues, jala un avión y se viene para México. ¿Por qué? Porque él tiene el testamento que yo levanté a su